Santo Tomás de Aquino utiliza un principio que, como tantos otros principios filosóficos, provienen del mundo de la materia, de lo físico, y que dice que todo lo que se recibe al modo del recipiente. Quid recipitur, recipitur ad modum recipientis, ¿no? Parece un trabalenguas. Todo lo que se recibe al modo del recipiente. Y lo vemos, por ejemplo, en el mundo físico, cuando volcamos agua en un envase, el agua toma la forma del envase, del jarrón redondo o alto, cuadrado, ¿no? Cuando volcamos arena en una bolsa, la arena toma obviamente la forma de la bolsa, ¿no? Cuando escribimos con tinta en un papel, la tinta recibe la aspereza o la suavidad del papel. Porque todo lo que se recibe al modo del recipiente. Este principio, que procede del mundo de lo físico, es sin embargo universal y se aplica obviamente en forma análoga al mundo de la psicología y aún de la metafísica, ¿no? En el mundo de la psicología recuerdo una historia, si me permiten, ¿no?, de 4 amigos que fueron juntos a comer un asado a un bosque, ¿no? Uno era biólogo, el otro era empresario, otro era un artista y el cuarto era un místico, ¿no? Entonces se sentaron a ver el bosque y el biólogo vio especies de árboles, hongos, parásitos, ¿no?, formas de la vida, porque el biólogo se interesa precisamente en la vida. El empresario, que era un empresario de la madera, vio obviamente recursos, vio muebles, vio dinero, ¿no? Porque todo lo que se recibe al modo del recipiente, ¿no? Entonces, cada hombre es recipiente de lo que conoce. Ese es el punto, que cada hombre es recipiente de lo que conoce. El artista vio formas, vio insinuaciones, vio colores, vio figuras, vio recuerdos, ¿no? Sueños que uno ve en los bosques, ¿no? Los artistas al menos, no sé. El místico vio la obra de Dios, ¿no? Y alabó a Dios diciendo: qué belleza, Señor, que has creado aquí, ¿no? De modo que todos veían lo mismo y cada uno veía lo suyo, porque todo lo que se recibe al modo del recipiente. Bien, este principio, como ustedes verán, tiene infinidad de aplicaciones prácticas, ¿no?, en la psicología, porque nos enseña que cada uno ve de acuerdo a su propia disposición, ¿no? Si uno simpatiza o no simpatiza con lo que ve, lo juzga o bien o mal, ¿no? De hecho, cuando nuestros defensores de nuestro equipo hacen un penal, no hacen un penal, están defendiendo el arco, ¿no? En cuanto los defensores del equipo contrario sí cometen penales, ¿no? O sea, somos muy subjetivos, muy relativistas en el momento de juzgar, porque cada uno juzga según sus propias disposiciones, ¿no? Eso dice también Santo Tomás. Cada uno juzga según sus propias disposiciones. Todo lo que se recibe al modo del recipiente. Bien. Ahora, Santo Tomás no se ocupa tanto de la filosofía práctica cuanto de la metafísica, ¿no?, de la filosofía profunda, ¿no? No es que el otro no sea profundo ni menos importante, pero él se pregunta, y a esto va el punto, en la cuestión 75 de la primera parte de su Suma Teológica, ¿no?, que es un libro enorme en todo sentido. Él hace una fenomenología de las ideas. Dice: las ideas existen en nuestro entendimiento, en nuestra inteligencia, de una forma inmaterial. Él la llama absoluta. Claro, cuando uno piensa en el agua, por ejemplo, no piensa en esta agua y en el agua del té que tengo acá.
y en el agua de la creación, cuando Dios dividió las aguas de arriba con las de abajo, ni piensa en las aguas del diluvio, ni en las aguas del Mar Rojo, ni en las aguas del Jordán, ni en las aguas del riachuelo, ni de la canilla, sino en el agua, ¿no? Pero el agua no existe así, tal como nosotros la pensamos, en esa forma absoluta, universal, inmaterial, ¿no? Existe solamente en nosotros, ¿no? Entonces, a partir de esa especie de, entre comillas, fenomenología de los conceptos, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa, dice él, que todo lo que se recibe al modo del recipiente, de modo que el agua recibe en la inteligencia humana una forma que no tiene en su ser material, una forma espiritual, inmaterial. Y por lo tanto, concluye él, el alma humana es inmaterial. El alma no está compuesta de materia, porque si estuviese compuesta de materia, no sería capaz de lo inmaterial. Y las ideas, ¿no? Las especies que se llaman, los conceptos, son obviamente inmateriales, a diferencia del conocimiento sensible, porque cuando uno ve, ¿no? Mediante o toca un agua concreta, el agua está fría o caliente, es esta agua concreta, esta, ¿no? O es dulce o es salada al gusto. En cambio el agua, como esencia, es en sí misma siempre la misma, ¿no? Y entonces, a partir de una reflexión que estoy simplificando y que es compleja, una reflexión que él hace acerca de sus propias ideas, concluye que esas ideas están en el recipiente, en la forma, en el modo del recipiente, que es el alma, ¿no? De modo que él llega por una vía filosófica, tal como habían hecho también Platón y Aristóteles, a conocer o a señalar la inmaterialidad del alma, cosa que por la vía de la tradición religiosa los hombres sabían, ¿no? Porque en toda tradición religiosa existe un principio inmaterial que se llama alma, ¿no? Se llama alma. Bueno, pero bueno, nosotros en filosofía no usamos los argumentos de la teología, de la revelación, del Evangelio o de otros libros sagrados, sino buscamos argumentos a través del razonamiento, ¿no? Entonces repito, y con esto termino, a través de cierta fenomenología de las ideas, se aplica el principio, todo lo que se recibe al modo del recipiente, se llega entonces a la conclusión de la inmaterialidad de la inteligencia y por lo tanto del alma. Bueno, sea como sea, recuerden este principio porque ciertamente, seamos o no conscientes, lo usamos desde que volcamos el azúcar en un tarro hasta que, juzgamos el penal que nos cobra un referee. Que tengan un buen día.